Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena Crochet y punto. Hoy vamos a tejer esta chaquetita que es súper gustosita. Es como un algodón de azúcar porque está hecho con un material tipo mohair o angora, también lo podéis utilizar. Y bueno, os digo que como siempre estoy utilizando, o como últimamente estoy utilizando madejitas que me hago yo. La madeja es un cono de un cabo así de fino, entonces yo lo que he hecho es conseguir el grosor que quiero haciendo madejitas de 3 cabos. La aguja que vamos a utilizar es la del número 5. Tú puedes trabajar con el material que quieras, algodón, lana, el grosor que te apetezca, porque realmente lo puedes adaptar. Si es un grosor más fino que este, tendrás que hacer más vueltas, y si es más gordo, seguramente te cundirá más la labor y tendrás que hacer menos vueltas. Yo os iré dando medidas, perdón. Y bueno, pues os podéis orientar por ahí. Voy a trabajar una talla M. Y bueno, aquí tengo ya la mitad de mi chaquetita. Lo que tengo marcado, lo que tengo con marcadores, sería la parte de la manga y el cuerpo, la mitad del cuerpo. Tengo que hacer otra pieza igual para poner en el otro lado. ¿Vale? Que me quedaría, pues simplemente es una pieza igual que la coloco de esta forma. Tengo mi manga, yo he parado de trabajar lo que es la zona de la manga cuando he visto que el ancho ya me da de ciza y me queda bien. El largo igual se lo tengo que alargar un poquito, pero eso lo podemos hacer a última hora. Y a partir de llegar a este punto, que como os digo, os iré dando medidas, no os preocupéis, pues ya solo me quedará trabajar la parte del largo y del ancho. Porque aquí ya he llegado yo a mi cuello y tengo que trabajar un trocito para hacer el espacio para el cuello. En la otra pieza hago el otro trocito. Yo calculo que voy a hacer unas 3 vueltas más en cada pieza. Quiere decir que esta, que tiene ahora mismo 14 vueltas en total, le voy a meter solo en la parte, como os digo, del largo y del ancho, 3 vueltas más, con lo que tendremos 14, 15, 16, 17 vueltas extras de las que tengo en la manga, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué más os puedo decir? Las medidas, y ahora os voy a abrir para que veáis que es un hexágono. La última chaquetita que os publiqué era un pentágono, era hecha con pentágonos, con 6, si os acordáis. Bueno, pues esta simplemente lleva 2 hexágonos, que luego le vamos a añadir más ancho y más largo y a la manga independiente también. Y ya veis cómo queda de bonita, porque nos va quedando aquí con una especie de dibujo de hojitas. Bueno, pues mira, yo lo que voy a hacer es quitar ahora estos marcadores. Me voy a dejar puesto en un lado, lo voy a abrir simplemente, ¿vale? Para que veáis la forma que tiene la pieza que vamos a empezar a hacer ahora. La otra parte, ¿sí? Ya sabéis que como haga una con vosotras es la que tenéis que hacer 2 iguales. Bueno, pues que si la abro, tengo un hexágono de 6 lados. Un lado, como es grandecito, mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tengo mi hebra, que aún no la he cortado, pero ya la voy a cortar porque una vez que cerremos la parte de la manga, esto se queda como en mitad y no nos vale. Tendríamos que empezar desde otro extremo, con lo cual aquí ya cerraríamos y luego añadiríamos la hebra en otro sitio. Lo vamos a empezar desde aquí, desde el centro, y vamos a ir creciendo. Esta es la primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. 14 vueltas, ¿vale? Para una talla M. Talla L. En este punto donde yo me quedo en la 14, hacéis 15. XL, hacéis 16. Pero si estáis utilizando el mismo material que yo, claro, yo os estoy dando orientación pensando que trabajéis con el mismo grosor de una aguja del número 5 y demás.
lo tendréis que ir haciendo a vuestra medida. A mí, en este punto, la manga me queda aquí, ¿vale? Y es donde yo ya paro de tejer manga porque la haré independiente, el largo. Así que si por ahí os podéis orientar, que luego es que me preguntáis mucho, pero claro, como yo utilizo un material, posiblemente vosotros utilicéis otro, pues ya se forma el lío. Mira, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cuando lleguemos a este punto, una esquina con la otra para sacar la manga. Espera que yo me ubique primero, ¿vale? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo la hebra? Tengo la hebra de haber acabado esta vuelta aquí. Venga, pues entonces hago esto. La esquina que tengo anterior a donde he acabado, me la monto encima. Y esta será mi parte del cuerpo. Y ya todo lo demás se va a colocar prácticamente casi solo. Esta siguiente esquina con la siguiente y la siguiente, estiramos aquí, con la siguiente con la siguiente. Ya lo tenemos cerrado, ¿veis? Cuando lleguemos a este punto, por eso os digo que aquí me queda la hebra como en mitad de la labor, en el centro, digamos, en lo que me da al cuerpo, y yo tengo que empezar a trabajar lo que es toda la parte de aquí, por detrás y por delante. Pues, ¿qué hago? Ahora sí, ya para no perderme, uno, y cierro lo que es el cuerpo y la manga, porque esa parte ya se acabó, no la voy a trabajar más. Y a ver si no me entretengo mucho aquí, que si no os hago un vídeo demasiado largo, siempre me pasa. Pero es que os quiero explicar bien. Vale, pues ya una vez que tengamos eso, yo mirad, aquí, yo ya voy a cerrar. Bueno, como esto lo voy a repetir con vosotros, cuando lleguemos a este punto lo volveré a hacer, pero bueno, ya por comodidad para mí, aquí tengo yo, ay, que lo coja bien, ya una cadeneta hecha, así que solo tengo que cortar la hebra y tirar. ¿Vale? Yo ya retiro de ahí y miro dónde tendría que trabajar. Pues voy a continuar trabajando. Todo esto. Y como tengo que empezar del derecho, me voy a venir aquí, añado aquí la hebra y ya trabajo. Un lado, llega una esquina. Dos lados, llega una esquina. Y tres lados y llego a la otra esquina que cierra. Y de ahí me volveré al revés para acá. Esos tres lados. Y volveré de nuevo para allá, esos tres lados. ¿Vale? Y así estaremos trabajando esas tres vueltas extra que os digo que necesitamos solo para la parte de nuestro cuerpo, que es esta parte. Delantero y bajo, que si lo abro lo veis mejor. Tengo un delantero un lado, el bajo otro lado y la espalda otro lado. Esos tres lados vamos trabajando y de vuelta y de nuevo trabajando. ¿Vale? Espero que os quede así claro. No, nos hemos olvidado de estos tres lados, que son los de la manga y el hombro. Bueno, pues vamos a empezar, porque esto es lo que se hace ya al final, pero me gustaba dejarlo ya claro. Vamos a empezar por el centro. Y en este punto, teniéndolo así dobladito o mejor abierto, os lo voy a medir. En ese punto, todos los lados de cada lado abierto me está midiendo 52 centímetros. Quiere decir, mi manga abierta mide 52, mi ancho de largo de manga mide 52 y todo mide 52. Que cuando lo doblo, pues para el cuerpo tengo la mitad del cuerpo, ahora mismo trabajados 27, 28 centímetros, ¿vale? Bueno, pues ya a esta altura, si tienes talla M y estás utilizando el mismo material que yo, te debe de dar los mismos centímetros, con 14 vueltas tendría. Si estás utilizando otro material, como te he dado medidas, adáptalo a las medidas. Os quiero enseñar antes de empezar a hacer el hexágono, el material que estoy utilizando. Es un cono, como os digo, ya está más pequeñito porque saca mucha lana, pero es un cono de estos industriales. Tiene pelito,
Este es el grosor, que es muy finito. Yo al ponerlo con 3 hebras queda el grosor que yo quiero. También es verdad que este material luego trabajado queda más gordo de lo que se ve aquí por el pelito. Y es como un color matizado. Lleva tonos grises, granate, malva, un poquito de mostacita así muy suave, como doradito. Lleva con unos hilillos muy finos de brillito dorado y azulillo también, ¿vale? Bueno, yo sé que esto no es fácil de conseguir. Yo esto lo he conseguido en la aplicación Wallapop, ¿vale? Hay muchos usuarios que venden este tipo de material. Ahí es donde yo lo busco y donde lo consigo y la verdad que encuentro muchas cositas que están muy bien, de precio y de todo. No me dicen nada. Aquí no me dice, yo por lo menos no lo entiendo. Porque bueno, cabo 2/40, Austral 30, 70% PA, azul. El color se supone que es el azul 863. Bueno, yo ya os digo que yo ahí no descifro lo que quiere decir, porque esto como es nada más de máquina que de crochet, yo lo adapto. Pero bueno, ahí os dejo esa información por si os sirve. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico. Tengo una cadena hecha, subo 2 más y tengo un punto alto. Y voy a hacer 2 puntos altos más. Y en esta primera vuelta lo que vamos a hacer son 6 esquinas. Las esquinas van a tener, pues eso, 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Y ya tengo una esquina. Dentro del anillo mágico hacemos los puntitos y vamos haciendo eso, 3 puntos, ahora 3 cadenas y 3 puntos. Tres cadenas y 3 puntos y así vamos haciendo hasta tener, aquí tengo 1, 2, 3 grupos de 3 puntos, 2 grupos de 3 cadenas, con este es 3, voy a hacer el cuarto grupo de 3 puntos y luego el cuarto de 3 cadenas. Y así, bueno, pues tenemos que tener 6 en total. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y con esta última de 3, 6 grupos de 3 cadenas. Bueno, pues ahí ya tenemos un hexágono, así que cierro mi anillo mágico. Ahora lo completamos, ahora lo cerramos totalmente. Antes de eso, voy a buscar aquí de mis 3 primeras cadenas, la última, y cierro con deslizado. Me voy a deslizar hasta la esquina, pasando por estos 2 puntos que me encuentro, y cuando lleguemos a la esquina nos deslizamos dentro. Bueno, ahora sí, ya tiro bien y cierro completamente. Habrá que asegurarlo después bastante bien para que no se nos abra el anillo mágico. Y empezamos la vuelta número 2 dentro de esta esquina. Subo 3 cadenas, hago 2 puntos más para tener 3. Dentro de estas esquinas lo que vamos a hacer son esquinas completas. 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos dentro de la misma esquina. Tengo una esquina completa, hago una cadena y en el siguiente espacio de cadena repito los 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos y hago otra esquina. En total tengo que tener 6 esquinas completas, una en cada grupo de cadenas que nos encontramos. De separación dejamos una cadena.
entre esquina y esquina. Tengo otra esquina completa, hago una cadena y en el siguiente grupo de 3 cadenas hago de nuevo otra esquina y así toda la vuelta. Llego al final con mis 6 esquinas, me falta hacer la cadenita de separación y cerramos en la tercera cadena. La vuelta número 2 la hemos completado, nos deslizamos hasta la esquinita. Voy a subir 1, 2, 3 para un punto alto, 1, 2, 3 para una separación y dentro de la esquina hago un punto alto. Estoy haciendo una V, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Hago una cadena. Tengo 3 puntos altos de la esquina de la vuelta anterior y voy a hacer un punto en cada uno de ellos. Una cadenita de separación y de nuevo un punto alto en cada punto. Una cadenita de separación y dentro de la esquina hago una V, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, una cadenita de separación, un punto en cada punto. Tengo 3, hago los 3. Una cadenita de separación, un punto en cada punto, una cadenita de separación, una V en la esquina. Bueno, pues esto es lo que se va repitiendo. En cada lado. 1, 2, 3, completo la V. Una cadenita de separación, hago 3 puntos. Una cadena, 3 puntos, una cadena V. Una cadena, 3 puntos y así es como nos va quedando cada lado. Estamos llegando aquí al final de la vuelta número 3. Me falta, he hecho los 3 puntos, me falta hacer una cadena de separación y contar aquí 1, 2, 3 y en la tercera cadena deslizo. Entro dentro de la V y vamos a empezar a hacer la vuelta número 4. Subimos 3 cadenas para tener un punto alto y voy a hacer 2 puntos más para tener 3 en total. 1, 2, 3 y de nuevo 3 puntos dentro. Mira, una cosa que tenéis que saber es que todas las esquinas a partir de ahora van a ser en una vuelta una esquina completa de 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos y en la siguiente vuelta va a ser V. En la siguiente esquina completa, en la siguiente V, en la siguiente esquina completa, en la siguiente V. Así todo el tiempo, ¿vale? Eso se va repitiendo todo el tiempo. Bueno, pues y cuando lleguemos a cierto punto, que ya os diré dónde, en qué vuelta, se va a repetir, vamos a hacer 2 vueltas que se van a repetir. Entonces luego ya os va a parecer súper fácil. Bueno, pues estamos en la vuelta número 4, como os digo. 1, 2, 3 y 4. Empiezo haciendo mi esquinita. Cada vez que llegue a la esquina tengo que hacer esto. Y continúo haciendo 1, 2, 3 cadenas. Y tengo aquí 3 puntos. No os liéis con este que es de la V, ¿vale? Son los 3 puntos que están enganchados. Aquí, con este, no contamos. Que se nos queda muy juntito porque solo hay una cadenita de separación, pero no es. Y ahí cojo un punto alto sin terminar. En el siguiente igual. Y en el siguiente igual. Y ahora lo cierro todo. ¿Vale? Hemos cerrado ahí 3 puntos. Lo hemos trabajado juntos y lo hemos cerrado. De nuevo repito, perdón, 3 cadenitas. Y me vuelvo a encontrar 3 puntos. Con una cadena de separación y aquí está la V, ¿veis? Bueno, pues ten en cuenta solo esos 3 puntos.
un punto alto sin terminar, otro en el siguiente y otro en el siguiente. Y ahora los cerramos juntos. 1, 2, 3. Hemos llegado a la esquina. Tengo que hacer la esquina con los 3 puntos. Tres cadenas y 3 puntos. Y tengo un lado completo. Todo esto que hemos hecho aquí tenemos que repetir en cada uno de los lados, que son 6 en total. Ya estoy del otro lado. Tengo que hacer 3 cadenas. Me voy a los 3 puntos. Cuidado con el que es de la V. 1, 2, 3. Cierro 3 cadenas. Repito en esos 3 puntos que continúan. 1, 2, 3. Cierro 3 cadenas. Y de nuevo he llegado a otra esquina. Repito, 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Y sigo en el otro lado igual que en este. Completo la vuelta número 4 con las 3 cadenas y cerrando aquí la tercera cadenita. De nuevo me voy a deslizar. Y empezamos. Acordaros de lo que os dije. Vamos a empezar ahora con una V. 3 puntos y 3 puntos. Son 6 en total. 3 puntos no, 3 cadenas. 6 cadenas en total porque tengo que tener un punto alto y 3 cadenas de separación. Y hago un punto alto dentro y ya tengo una V. Hacemos 3 cadenas y en cada uno de los puntos hacemos un punto. 3 cadenas en este grupito de 3 encima, que están cerrados juntos. Hago, a ver si puedo, hago un punto alto. 3 cadenas. Me voy al siguiente grupo de 3 y hago un punto alto. 3 cadenas. Un punto en cada punto. Son 3. Hago un punto en cada punto, 3 puntos. Hago 3 cadenas y estoy en la esquina. Tengo que hacer una V. Hago 3 cadenas y repito lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Un punto en cada punto, en los 3 que me encuentro. 3 cadenas. Un punto encima de esos 3 puntos cerrados juntos. 3 cadenas. Otro punto encima de esos 3 puntos cerrados juntos. 3 cadenas y repito lo mismo que hemos hecho en la esquina anterior, ¿vale? Que son 3 puntos, acabo de hacer 3 cadenas, 3 puntos, 3 cadenas, una V, 3 cadenas, 3 puntos, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto en cada punto, 3 cadenas, una V, 3 cadenas, un punto en cada punto y así vamos completando toda la vuelta. Estamos en la número 5. Completamos la vuelta número 6 con nuestros últimos 3 puntos, 3 cadenas. Cuento 1, 2, 3 y cierro la vuelta.
entro dentro de la V. Empezamos esta vez con un abanico completo, 3 cadenas para hacer el primer punto, 2 puntos más, tres cadenas, 3 puntos más. En cada esquina hacemos esto. ¿Cómo seguimos? Vamos a hacer 3 cadenas y ahora estos 3 puntos los cerramos juntos. 1, 2 y 3 puntos altos sin terminar. Los termino. Vaya, se me acaba de quedar atrás la hebra. Eso suele pasar cuando se trabaja con 2 o 3 hebras. A veces. Cierro. Hago 1, 2, 3 cadenas. Y mira, este espacio me lo salto. Me voy al punto alto y hago un punto alto. Dentro del espacio hago 4 puntos más. 1, 2, 3 y 4. Y en el punto alto hago un punto alto. Tengo 6 puntos en total. Repito 3 cadenas, me salto ese espacio y aquí en estos 3 los tengo que cerrar juntos. 1, 2 y 3. Cierro, hago 3 cadenas y estoy en la esquina. Nos olvidamos de aquí, la esquina es la V. Hago una esquina completa. Y 3. Tengo la esquina completa y ya he terminado un lado. Todos los lados se trabajan igual que este. Ahora tendría que hacer 3 cadenas, irme a los 3 puntos y cerrarlos juntos. Hacer 3 cadenas, irme al espacio del centro. Tengo que hacer un punto en el punto, 4 puntos dentro del espacio. 2, 3, 4 y un punto en el punto. Tengo en total 6 puntos. Justo en el centro. 3 cadenas. Y repito otra vez lo que se hace en cada esquina. Cerramos los 3, hacemos 3 cadenas. Hacemos una esquina completa, hacemos las 3 cadenas. Cerramos los 3, hacemos las 3 cadenas. Ya estamos en el otro lado. Hago un punto, 4 y 1. Total, 6. 3 cadenas, cierro. Esquina, cierro. En fin, esto es así de fácil. Esta vuelta es muy sencillita. Repetimos esto por toda la vuelta. Número 6. Cierro la vuelta en la tercera cadena de este primer punto que hicimos. Y me deslizo, como siempre, hacia la esquina. En esta vuelta empezamos con la V. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un punto alto. Hago 3 cadenas y un punto en cada punto. Tres cadenas. En el grupo de 3 hago 1, un punto, 3 cadenas. Tengo 6 puntos altos ahí y voy a hacer uno en cada punto. Así que voy a tener de nuevo
6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, un punto. 1, 2, 3, un punto en cada punto. 1, 2, 3, V. Continúo 1, 2, 3, un punto en cada punto. 1, 2, 3, un punto. 1, 2, 3, los 6 puntos. 1, 2, 3, un punto. 1, 2, 3, un punto en cada punto. 1, 2, 3, V. Este es el lado que tenemos que repetir en cada lado. Hay que hacer 6 lados iguales. Bueno, y aquí hemos llegado al punto donde os dije que había 2 vueltas que se repetían. Esta es la primera vuelta y la siguiente será la segunda que se repite. Luego iremos repitiendo el proceso. No quiere decir la cantidad de puntos porque iremos aumentando, pero lo que es la técnica, el proceso con lo que estamos trabajando en esta vuelta y en la siguiente es lo que se va a continuar repitiendo siempre. Cerré la vuelta número 7, me deslicé hacia la V y vamos a empezar la número 8, que sería la segunda vuelta que se repite. Hemos hecho la 7, que os digo que es la 1 que se repite, y la 8 la 2 que se repite. 1, 2, 3, nos toca empezar con la esquina completa. Uno, dos, tres, y vamos a cerrar los 3 puntos. He hecho 3 puntos altos sin terminar y los cierro juntos. 1, 2, 3, y aquí viene lo que tenéis que ir haciendo en las vueltas número 2 que se repiten, ¿vale? En la 1 hemos hecho lo que hicimos en la vuelta anterior y en la 2 vamos a hacer ya aquí un aumento. En este primer punto hago un punto. Dentro del espacio hago 4 puntos. 3 y 4. Tengo un total ahora mismo de 5 puntos trabajados aquí. Hemos aumentado aquí a este lado 5. Voy a trabajar los 6 que me encuentro. 4, 5 y 6. Y de nuevo en el espacio hago 4 puntos. 3 y 4. Y en el punto hago un punto. Y he aumentado ahí otros 5. Con lo que tenemos 5 y 5, 10 y 6, 16 puntos en total. 1, 2 y 3. Y tengo 3 puntos que voy a trabajar cerrándolos juntos. Sin terminar, sin terminar, sin terminar y termino. Hago 3 cadenas y la esquina como toca. Tenía antes una V, pues ahora tengo que tener una esquina completa. 1, 2 y 3 y completo la esquina.
continúo haciendo 3 cadenas, trabajando los 3 puntos juntos, 3 cadenas, un punto en el punto, 4 en el espacio, los 6, 4 en el espacio, un punto. 3 cadenas, cierro y así voy trabajando cada lado. Vale, pues se repetía vuelta número 1, vuelta número 2. En la siguiente vuelta vamos a empezar haciendo una V, vamos a hacer 3 cadenas y un punto en cada punto, 3 cadenas y un punto, 3 cadenas y un punto en cada punto, que ya ahora tengo 16. ¿Vale? Igual que hemos hecho aquí, un punto en cada punto. Es igual. 3 cadenas, un punto en el grupito, 3 cadenas, un punto en cada punto, 3 cadenas y una V. Y en la siguiente repetiremos esta y ya tendremos que en el espacio que ya en vez de uno vamos a tener, ya lo vais a ver, vamos a tener igual que aquí abajo, 2 espacios, pues en ese segundo espacio que está pegadito a este, que sería este espacio, pasa que ya para entonces habíamos creado otro aquí, vamos a rellenar el espacio, vamos a trabajar los 16, rellenamos con 5, serían 4 dentro más el punto, más los 16 y otros 5, serían 26 al final. Y así vamos a ir repitiendo. Vuelta número 1 y vuelta número 2, que es la que estamos haciendo ahora. Vamos a completar esta vuelta y os voy a empezar las dos siguientes, pero ya sabéis que se repite hasta tener la cantidad de vueltas que necesite, que en mi caso son 14. Yo creo que lo voy a dejar en 14. Igual luego le pongo 15. Es que yo eso desde un principio ya os he dicho 14 y creo que estaría bien con 14. Pero igual lo puedo modificar. Yo os lo digo. Cuando lo mida bien, cuando yo tenga las dos piezas que las ponga y me las ponga yo y vea, ¿sabes? Que eso es que como voy haciendo y probando, en principio yo creo que con 14 estaría bien ya para una M, ¿eh? Para una L, pues puedes hacer 15, 16. Si quieres ir haciendo, sumarle dos más. Yo creo que con dos más. 16. Una XL, 18, ¿vale? Bueno, voy a completar, que ya sabéis cómo se hace esta vuelta. Y nos vemos en la siguiente. Esta es la número 8. Bueno, pues hasta aquí hemos completado 8 vueltas. Mira, se cuentan desde aquí, desde nuestro centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las 7 y la 8 se repiten. Voy a repetir las 7. Bueno, ahora mismo tenemos 8 vueltas, vamos a hacer la 9, luego la 10. Pero empezad a contar ya si queréis, como os digo, vuelta número 7, vuelta número 8. Ahora repito la 7 y luego la 8. O podéis contar desde aquí vuelta número 1 y vuelta número 2 y vamos repitiendo. Entonces, en la vuelta número 1 lo que hice es hacer los mismos puntos que tenía cuando llegaba al centro y las esquinas. ¿Cómo las hacíamos? Con V. De todas formas, aquí nos lo indica. Si hemos hecho aquí esquina de abanico, ahora nos toca esquina de V. Entonces vamos mirando el anterior. Simplemente mirando el anterior ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer V, tenemos que hacer 3 cadenas, tenemos que hacer un punto en cada punto. Mira, aquí se nos va formando con una hojita, ¿veis? Estas dos son las que se repiten. Bueno, pues entonces, ¿cómo hice la anterior? V, tengo que hacer aquí una V. 3 cadenas y aquí hacer un punto en cada punto. ¿Veis? Hago 3 cadenas y un punto en cada punto como aquí. 3 cadenas, hago mis 3 cadenas y un punto sobre los 3 puntos cerrados juntos. 3 cadenas y un punto sobre cada punto. 3 cadenas y un punto sobre la V. ¿Veis? Que si lo miramos aquí nos lo está diciendo. 3 cadenas y un punto sobre cada punto. 3 cadenas y una V. Y en la siguiente tenemos que hacer como hemos hecho esta. Sería hacer abanico 3 cadenas, cerramos los 3 puntos, 3 cadenas y aquí ya hacemos el aumento. Porque vamos a tener un espacio más que vamos a crear ahora mismo. Mira, voy a hacer esta vuelta. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 de separación
y hago el punto para hacer la V. 1, 2, 3. Ya simplemente mirando, sé que tengo que hacer un punto en cada punto, porque la hoja, ¿veis? Tiene 2 de un punto en cada punto y el último, el 3, es el que cierra. El 1 es el que tenemos aquí ya, el 2 pues lo tengo que hacer un punto en cada punto. Es que ya mirando lo que hemos hecho, sabemos cómo tenemos que continuar. Tres cadenas. Sobre los puntos cerrados juntos hago un punto. 3 cadenas. Ahora no toca aumento, toca hacer un punto en cada punto. Hasta el siguiente nos vamos a aumentar. Así que ahí hago un punto en cada punto de los que me encuentro en el centro. He completado todos esos puntos y hago 1, 2, 3 cadenas sobre el grupo de 3 puntos cerrados juntos. Hago un punto, 1, 2, 3 cadenas y un punto en cada punto de la esquina. Tres cadenas y en la esquina una V. Ya continuaría hacia el otro lado haciendo igual. 3 cadenas, un punto en cada punto, 3 cadenas, un punto, 3 cadenas y todos los puntos. Y así. Bueno, pues lo que os decía, ¿veis? Ya se me han creado aquí 2 espacios. Entonces, la siguiente vuelta es repetir la vuelta número 8 o la número 2, como tú la quieras llamar. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 7, esta es la 8. Pues como la vuelta número 2 que se repite, tendríamos que hacer, nos tocaría abanico. Abanico, 3 cadenas. Cerramos ya la hojita. Los 3 puntos cerrados juntos. 3 cadenas. Un punto en el punto y 4 en el espacio, más los que me encuentro, más 4, más un punto. Tendríamos aquí un total de aumentando 5 y aumentando 5. Desde aquí hago 3 cadenas, cierro la hojita, 3 cadenas y hago ya un abanico completo sobre la V. En la siguiente tendríamos que repetir sobre los aumentos, que ya estaría aquí más grande, ¿vale? Ya estaría esto completo, relleno. Pues sobre esos aumentos vamos a trabajar un punto sobre cada punto, ya no tendríamos que aumentar. Y la esquina sería completa, ¿vale? Y ya tendríamos que cerrar la hoja, en este caso, porque ya tendríamos aquí 2 en la siguiente cerrar. Bueno, pues espero que hayáis entendido cómo es el proceso, porque claro, hacer ahora me queda que hacer unas cuantas vueltas más y ya cada vez tardo más en hacer la vuelta porque cada vez hay más puntos. Pero es que es la secuencia que se va a ir repitiendo, ya sabéis cómo se hace la esquina, ya sabéis cómo se hace la parte del centro y cada lado se repite. Y ya sabéis que la vuelta número 7 y número 8, vamos haciendo la 7, la 8, la 7, la 8, y si la quieres llamar 1, 2, como tú quieras. Si quieres te la marcas. Te marcas aquí un marcador y aquí otro, y cada vez que tenga que trabajar una vuelta te guías por cómo se hace. Que en una no se aumenta, en la siguiente se aumenta, que las esquinas como se hacen cada una. Así que hasta aquí voy a dejaros porque voy a continuar trabajando, como os digo, a partir de ahora mucho más tiempo en hacer cada lado y entonces grabarlo pues eterno. Pero yo creo que con esta explicación lo entendéis. Tenemos, mirad, con la que estoy ahora haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy en la 9ª. Vamos a llegar a la 14. Si quieres más talla, ya sabéis que tienes que llegar a la 16, a la 18. Así vas haciendo, ¿vale? Si quieres menos talla también, ¿eh? Esto se puede hacer incluso para una niña chica, pero claro, ya tendréis que ir calculando vosotras.
Si yo estoy haciendo una M con 14, pues con 12 hacéis una S. Y así vais bajando. Con 10 hacéis una XS. Con 8 ya igual es para una niña de 7, 8 añitos. ¿Vale? Bueno, pues os dejo trabajando, como os digo, y nos vemos para hacer ya lo que es la parte del aumento en la parte del cuello, que es lo que nos va a dar la espalda, lo que nos va a dar al delantero y un poquito del bajo, lo que os expliqué al principio.